Vamos a ver los textos cumbres en anatomía humana que todo estudiante debe mínimo saber que existen. De Humani Corporis Fabrica, de Andrés Vesalio, publicado en el año 1543, es el primer tratado de anatomía humana moderno. Marca el fin del oscurantismo de la Edad Media, de la anatomía galénica, y el inicio de la medicina y anatomía vesaliana basada en la evidencia científica y los anfiteatros anatómicos. Toda una joya de 7 tomos que para muchos es el tratado más importante históricamente hablando de la anatomía humana. Tenemos The Classic Collector's Edition de Gray's Anatomy, que es un relanzamiento de la obra original llamada Tratado de Anatomía Descriptiva y Quirúrgica de Henry Gray, publicado en el año 1858. Es el primer tratado referencia mundial en los 5 continentes por más de un siglo. En la segunda mitad del siglo XIX y primera mitad del siglo XX fue una referencia anatómica, para muchos el mayor clásico de los clásicos de la anatomía. La bibliografía de Wikipedia es de la anatomía de Gray, y es aquí en donde se introduce por primera vez los conceptos de anatomía de superficie. Tratado de Anatomía Humana de Testi-Latarjet, publicado por primera vez en el año 1959, la novena edición, que se reimprimió hasta el año 1989, es por muchos el tratado más completo y mejor ilustrado de la anatomía humana hasta la fecha, la Biblia de la anatomía para muchos. El Tratado de Anatomía Humana, Descriptiva Topográfica y ahora Funcional de Henry Rouvier es el tratado de anatomía humana más conocido a la fecha, referencia indiscutible de la segunda mitad del siglo XX. ¿Qué hizo diferente Rouvier al Testi-Latarjet? El orden no es sistémico, él introdujo la anatomía regional y ya no veía todas esas variantes anatómicas porque Rouvier buscaba una anatomía más funcional para el médico. El Tratado de Anatomía Humana de Latarjet-Ruiz-Liard es la evolución inteligente del clásico Testi-Latarjet. Buscaba ser la primera referencia mundial de la segunda mitad del siglo XX, pero lamentablemente fue desplazado por el Rouvier. Pero este libro es una excelencia. En neuroanatomía tenemos muchos textos. El Carpenter es una referencia de anatomía descriptiva y topográfica. El Afifi de la neuroanatomía funcional. En cuanto a los textos de anatomía funcional con correlación clínica y quirúrgica, que es la anatomía que se enseña hoy en día, referencia indiscutible en general es el Moore, en un solo tomo ve toda la anatomía, con la orientación médica y quirúrgica, y de neuroanatomía tenemos el Snell. No toda la anatomía está en amplios textos y tratados. Tenemos manuales, resúmenes, verdaderos compendios. Por ejemplo, de anatomía clínica destaca siempre temas claves de anatomía del BRS, Board Review Series, que son de los libros de repaso para el USMLE. Y tenemos estas 3 joyas clásicas de la anatomía: el compendio de anatomía descriptiva de Testi-Latarjet, el compendio de anatomía topográfica de Testi-Jacob, sobre todo para cirujanos, y el compendio de anatomía y disección de Rouvier. Este es más difícil de conseguir. En cuanto a atlas, hay muchísimos. Tenemos el Atlas de Anatomía Humana de Frank Netter, el más conocido por todos. Yo recomiendo para los estudiantes que les da trabajo, les da brega aprender anatomía, el Gray para estudiantes, que no es un atlas, es un libro, un texto, pero las imágenes son muy bonitas, son esquemas hermosos y sumamente simples, fácil de entender. Si usted tiene dificultades para la disección, algo que es común en muchas escuelas de medicina actualmente, tengo acá el atlas fotográfico de Yokoshi, que es un atlas, como el nombre lo dice, por fotos. Y un clásico dentro de los atlas, poco conocido, pero una joya oculta, el Sinelnikov. De disección, el más conocido a nivel mundial es el Grant's Dissector. Es muy simple. Por cierto, un dato es que sus imágenes están muchas reutilizadas en el Moore de anatomía. Mi favorito para disección es la guía fotográfica de disección del cuerpo humano de Gray. Nada que ver con Henry Gray ni con anatomía de Gray para estudiantes. Aparte de textos, tenemos videos. Tenemos este señor, Leonardo Coscarelli, un cirujano general, plástico, reconstructivo y estético de la Universidad Nacional de La Plata. Él tiene más de 260 videos de anatomía humana y semiología quirúrgica, que para muchos, incluyéndome,
Son los mejores videos de anatomía que se encuentran en la web y los más pedagógicos. Tiene unos esquemas y dibujos que son simplemente sui generis, propios de él. Tenemos el Atlas en DVD de Anatomía Humana de Robert Ackland. Este señor es uno de los padres de la microcirugía estadounidense. Siempre he dicho que quien logre durante su curso de anatomía leer un libro moderno rápido, que son más cortos, repasar de temas claves y ver ya próximo al examen los videos de Coscarelli o ver los DVD en Atlas de Robert Ackland, es todo un aventajado en la anatomía. Son recursos que antes ni existían. El Ackland son originalmente 6 videos de aproximadamente 2 horas cada uno, en donde él ve en 6 videos toda la anatomía humana en cadáveres completamente frescos y de una forma sumamente funcional. Lo recomiendo 100%. Esto es algo que ningún estudiante de medicina debe obviar que existe, y para los residentes de cirugía general, mucho menos. Terminando con la anatomía quirúrgica. El mayor clásico de los clásicos de la anatomía quirúrgica es el Tratado de Anatomía Topográfica de Testudo-Jacob. Es una obra de arte. Fue publicado a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Y tenemos los Scandalakis. En verde, el clásico o viejo Scandalakis, que se llama Anatomía y Técnicas Quirúrgicas. Es para cirugía general. Los recomiendo siempre leer y estudiar a los residentes de primer año de cirugía general. Y tenemos el nuevo Scandalakis, que se llama Cirugía Scandalakis, bases anatómicas y embriológicas de la cirugía. Esta es la nueva Biblia anatómica. Todavía no ha sido reconocida así, pero yo la llamo de esa forma. ¿Y por qué no? Representa en pleno siglo XXI lo que hubiese sido la correcta evolución del textil a target. Claro, esto es para cirujanos, pero son 3 joyas que no pueden dejar de conocer ningún residente de cirugía general. Los dejo ya con una fotografía del Instituto Anatómico de la UCE y uno de mis grandes profesores de anatomía, el doctor Leonel Rivera, que en paz descanse.